La verdad es la confirmación entre lo que se dice, lo hablado y lo sucedido, los hechos. Y no es coincidencia, sino que simplemente es confirmar un hecho. Y la verdad, antes que decirla, hay que amarla. Las personas honestas son amantes de la verdad. El mentiroso odia la verdad y el mentiroso se convierte en un calumniador. Entonces, la verdad hay que amarla. Y porque se ama la verdad se construye con la propia vida. Y la verdad no se deforma. Porque cuando deformamos la verdad, decimos medias verdades. Y las medias verdades, ¿qué son? Crueles mentiras. Y cuando se ama la verdad y se construye la verdad, entonces la verdad se dice, la verdad se habla, y se habla con respeto, se habla en espíritu de justicia, y se habla con objetividad. ¿Cuántas cosas sucias, cuántas cosas injustas pasan en nuestro medio a nivel público, y los medios de comunicación callados? Y da la impresión que son medios vendidos. Y esas situaciones pasan. ¿Por qué estoy hablando de esto? Desde el día de ayer, en el Santo Evangelio de San Lucas, vemos a Jesús como profeta. Y el profeta no es aquel que adivina el futuro. El profeta es aquel que tiene la capacidad de leer los acontecimientos que están pasando y decir las consecuencias. Entonces no es que le adivine al futuro. Y el profeta, y nosotros somos profetas,
por nuestro bautismo, sabe que acciones malas tienen necesariamente consecuencias malas. No seamos ingenuos. Es que es una mentira piadosa. ¿Quién les ha contado a ustedes que esa babosada de mentiras piadosas existen? Es que hay modos de saber decir las cosas, pero mentira blanda, mentira piadosa no existe. Son mentiras. Y miren ustedes cómo Jesús, como profeta, hace una gran crítica objetiva basándose en los hechos, basándose en la realidad. Y hace una gran crítica a los fariseos y doctores de la ley. ¿Por qué? Porque estas personas y también a los políticos de su tiempo no han sabido ser fieles a la verdad y no han sabido ser fieles al servicio que debían prestar al pueblo en Israel. Esto es aplicable a todos nosotros. Esto que el Señor dice es un examen de conciencia también para mí, sacerdote. Esto que Jesús dice es un examen de conciencia para ustedes. Y sobre todo, si prestan un servicio público, maestros, miembros del COCODE, alcaldes, diputados, presidente, padres de familia. Porque tantas veces decimos y actuamos de modo distinto. Y cabe la comparación. Somos mentiras vivientes. Y porque somos mentiras vivientes, somos portadores de muerte. Porque la verdad es vida. Y como cristianos hemos de ser siempre portadores de vida. Hemos de ser siempre anunciadores de la verdad. Anunciadores de lo que Dios quiere para nosotros y que en la primera lectura que acabamos de escuchar de la carta a los Efesios, San Pablo nos ha presentado el maravilloso plan de Dios de la salvación al cual somos llamados todos sin excepción. Porque Dios no hace
separación de personas. Más aún, al pecador más grande, el Señor lo ama con ternura. El Señor odia el pecado. El Señor odia la injusticia. El Señor odia la mentira. Pero ama al mentiroso. Pero ama al injusto. Pero ama al pecador. Pero no está de acuerdo con lo que hace. ¿Por qué? Porque la mentira, la injusticia y cualquier pecado lleva a la muerte. Y Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Dios me ama grandemente a mí, que soy pecador más que ustedes. Y por eso el Señor me llama a conversión, me llama a que cambie. A veces nosotros justificamos nuestros pecados. Es la debilidad humana. Ciertamente que somos débiles, pero la gracia de Dios que nos conforta, ¿a dónde está? Yo soy consciente que soy débil y mucho más débil que ustedes, pero también en nosotros se manifiesta con toda gloria y con todo poder la fuerza y el amor de Dios. Hoy estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Antioquía. ¡Qué viejito más valiente! Mártir. Y la palabra mártir significa testigo. Testigo de la fe, testigo del amor, testigo de la verdad, al igual que Jesucristo. Este viejito, que fue el segundo sucesor de San Pedro cuando San Pedro vivió en Antioquía antes de irse a Roma, y que fue discípulo de otro gran viejito, San Juan, porque San Juan no murió martirizado, pero fue confesor de la fe. Y un confesor de la fe es aquel que tiene los mismos padecimientos de persecución, de tortura, que un mártir, pero no murió, pero confesó la fe de San Juan. Fue discípulo de San Juan y segundo sucesor de San Pedro como obispo en Antioquía. A él se lo llevaron para Roma, preso, porque lo querían poner como ejemplo y martirizarlo allí para desanimar a los cristianos. Como los viajes antes no eran en avión, sino a pie, tardaban tiempo. Y en el camino, San Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas a las iglesias locales por donde iba pasando, animándolos a la fe y a la fidelidad.
Y una de las cosas que pedía San Ignacio de Antioquía es que no le fueran a privar de la gracia del martirio intercediendo por él. Miren qué coraje. Y en una de sus cartas, para ver la identificación del cristiano con la Eucaristía, alimento de vida, San Ignacio dijo que quería ser trigo de Dios triturado por las fieras. Y ciertamente en Roma murió martirizado, destrozado y comido por los leones. Y él era consciente de esto. Los mártires en grado heroico. Quizá a nosotros nos falta ese heroísmo en la fe, porque a veces, mis hermanos, nos rajamos. Tenemos miedo a un alcalde, tenemos miedo a un diputado y tenemos tantos temores que nos quedamos callados ante todas las torerías que se cometen. Jesús fue claro. Jesús no tuvo pelos en la lengua para denunciar los pecados y las faltas de amor con las injusticias. Y eso lo llevó a la cruz, porque no convenía a los poderes del tiempo. En Guatemala, ¿cuánto mártir tenemos? Tenemos bastantes beatificados, pero en el anonimato, ¿cuántos mártires no tendremos en Guatemala? Catequistas, delegados de la palabra, cristianos coherentes, que con la guerra sucia e injusta que hubo en Guatemala, aquellos que estaban llamados a defender el pueblo se convirtieron en los matones de la gente honesta que luchaba por las causas justas y que daba testimonio de la fe. La verdadera devoción que nosotros hemos de tener a los santos ha de ser una devoción encarnada, una devoción histórica, vivida en las realidades que están pasando. Porque gente rezadora que no le importa nada, todas las injusticias, por más que digan, San Antonio, dame tu protección, no vale. No vale si no imitamos las virtudes de los santos. Y hoy el ejemplo que tenemos de San Ignacio de Antioquía nos estimula a dar testimonio con nuestra vida de la gran llamada a la santidad y a la salvación que Dios nos está haciendo. Que las palabras de Jesús, ciertamente duras en el Evangelio de hoy, con los ayes de lamento porque esas autoridades no cumplían
con sus deberes y decían que la gente hiciera, pero eran corruptos ellos. Nos iluminen. ¿Para qué? Para ser fieles, así como Jesucristo lo es. Y que las palabras de San Ignacio, yo soy el trigo de Dios, triturado por las fieras, nos haga pensar en la Eucaristía. Porque nosotros somos eucarísticos, estamos unidos al Señor. Y si estamos unidos al Señor, hemos de dar frutos eucarísticos en la vida de todos los días.